Bienvenidos. Aquí comienza Entre Nos con Roxana Araujo, tu programa favorito de la semana. Ponte cómodo y disfruta de la próxima hora con invitados y buena música. Bienvenidos a un programa más de Entre Nos con Roxana por jltradio.com y con la retransmisión de Departamento 20 Radio Uruguay. Le envío un mensaje y un beso de amor a a todos los que nos están escuchando y especialmente, como les decía, un mensaje para Moni. Te mando un besote. Pronta recuperación, sabes que te quiero, eres una luchadora y espero poder tenerte aquí pronto en Entre Nos con Roxana por jltradio.com. Hoy tenemos un programa muy especial porque, bueno, estamos conectándonos con el otro lado del océano, con España precisamente, así que quiero ya dar la presentación, pero no antes sin decir que nos pueden estar acompañando a través de todas las plataformas digitales por jltradio.com y Entre Nos con Roxana. Entre Nos con Roxana, como siempre les digo, con X, porque soy una artista, así que bueno, mi nombre en este caso es con X. Muchas gracias, como siempre les digo, por acompañarnos. Y como les decía, hoy estamos conectados con España, como los tengo acostumbrados ya a esto de los remotos, con esta nueva tecnología, aunque también me gusta tenerlos aquí en casita, en JL, porque, bueno, siempre es hermoso sentir ese calor humano en nuestro estudio. Pero estamos conversando y conversaremos en la noche de hoy con una periodista muy famosa internacionalmente. Es escritora, es investigadora, bueno, es muchas cosas que estaremos develando. Yo la he titulado como, para mí, ¿no? Para mí, que me recuerda a esa película que veía cuando era pequeña, en el siglo pasado, La reportera del crimen. Y aprovecho este sonido porque también quiero darle la bienvenida a mi compañero de equipo, a Juan Mauricio, que hace posible que yo esté aquí con ustedes. ¿Cómo le va, Gracias. Roxana? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por acompañarme siempre. Un placer, un placer. Como siempre decimos, ¿no? Sin un equipo que conforme Entre Nos, no es posible que estemos aquí. Pero como les decía, estamos conectados y quiero preguntarle a nuestro director ya si está. Hoy, generalmente ustedes están acostumbrados que ponemos un video de introducción, pero hoy no, hoy queremos conversar con esta entrevistada que a mí me emociona y que quiero agradecer profundamente porque me conecté con ella, le sigo su trabajo desde hace muchísimo tiempo y dijo que sí, que iba a estar aquí con nosotros, ha hecho un tiempo de su apretada agenda, así que yo quiero presentar a Concha Callejas. A mí me sale muy al uruguayo, me cuesta decir con la doble L Concha Calleja, pero es con todo el cariño y el respeto hacia su apellido. A mí me cuesta porque soy rioplatense. Así que bienvenida. Muchas gracias. Una presentación sublime. Me encanta tu acento, mi apellido en tu acento me parece también fenomenal. Así que nada, muy agradecida a ti por la presentación, por estar en tu programa. Y bueno, espero algún día estar en persona ahí en tu espacio, ¿verdad? Para que podamos conversar mirándonos a los ojos. Pero bueno, de entrada, buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias a usted, porque, bueno, como siempre le cuento a las personas, a veces hay formas de decir los apellidos con doble L o los nombres, y a mí me cuesta muchísimo, lo he practicado, pero bueno, me sale muy rioplatense, así que gracias, porque a veces las personas me dicen, no, tienes que practicarlo, tienes que decirlo mejor, así que yo se lo presenté muy a la uruguaya, y bueno, y así es, y es que estamos compartiendo con ustedes en Entre Nos a Concha Callejas, que es un lujo, señores, porque es una periodista internacional, pero me encanta su trabajo de investigación criminológica. La reportera del crimen, me recordó a eso. No. La reportera del crimen.
Me encanta, me encanta. Pero bueno, queremos conocerte, queremos conocer, bueno, cómo has escrito guiones para películas, series de televisión, libros, especialmente libros que hablan de la princesa Diana, de ahora la familia real, de Harry, de bueno, de toda esta nobleza que conocemos desde el lado del amarillismo, pero que también resaltan, bueno, todos estos estas, bueno, rivalidades que existen en la familia, y bueno, y todo lo que se crea en torno a ella, ¿no? Pero también quiero comentarte, Concha, que yo estoy enamoradísima de un libro que has escrito que se llama Hombres Ilustres, sus cartas de amor, y se lo quiero presentar a la audiencia porque no tiene desperdicio. Es de filósofos, músicos, bueno, también políticos que escriben cartas a ese amor que a veces está bueno, en paralelo, o ese amor oculto que las circunstancias obligaban, y que me encanta y se los recomiendo aparte de todos los libros de Concha Calleja. Sí, pues fíjate que es un libro que no deja de ser una investigación, porque trata sobre el amor. Y habrá algo que cueste más de investigar, ¿no? Que son las pasiones, los sentimientos y el amor. Así que tampoco fue un libro fácil de primero recopilar las cartas de estos hombres ilustres con estas pasiones tan grandes, y por otro lado, analizar de alguna manera ese amor, cómo se estaba dando, ¿eh? Porque también, puesto en su contexto social, ahora podría parecer, pues a lo mejor machista, por otro lado podría parecer todo lo contrario, frívolo. Entonces, puesto en su contexto, se aprende muchísimo de estas cartas de estos hombres ilustres y de cómo vivían las pasiones, porque a pesar de que en los momentos sociales, la sociedad, ¿no? Vamos evolucionando y cambiando, hay cosas que es el corazón que no cambian, que ahí están, ¿no? Cuando se quiere, cuando Bonmatí de Codecido, que también es un clásico, decía que la única forma de conocer el amor es estando enamorado, porque una persona que no está enamorado lo que ve es una sin razón, porque todo se vuelve cuando el corazón, ¿no? Cuando Cupido bombea, y realmente me parece que también hablar sobre el amor, aunque no sea crónica negra, no deja de ser una investigación bastante peculiar. Y que también denota ese humanismo de las personas, más allá de a veces que los idealizamos, o que, bueno, les tenemos cierto resentimiento, como hay algunos personajes que uno puede decir, ¿cómo pueden ser tan malvados o crueles y que a su vez tengan ese amor tan profundo por sus amadas, ¿no? Entonces me parece un libro excelente que no solo es de investigación, como dices tú, pero también refleja una literatura romántica hermosísima. Romántico, sí. Es muy romántico y es una forma también estudiar, ¿no? Y comprender grandes figuras, porque yo he cogido, o sea, me he basado en las cartas de estos hombres ilustres, pero también están las respuestas de estas mujeres ilustres que se amaron. Entonces se conoce, se puede averiguar mucho de esa época, de ese tipo de relación, de cuando tenían que dar permiso para amar, que no era tan fácil decir yo te quiero, tú me quieres, cuando existían muchos kilómetros también de distancia en ese amor. En fin, son diferentes facetas, y realmente yo creo que se abren, que son brechas que se abren, pero que por otro lado se pueden aprender muchísimo para la actualidad, me refiero, para cómo amamos y cómo vemos realmente el mundo de la pareja. Sin duda que sí, pero quiero preguntarte, porque nuestra audiencia tendrá la misma inquietud,
¿cómo llegas a estas investigaciones? ¿Cómo te conectas con estas cartas? ¿Cómo te conectas no solo con los personajes que hiciste en este libro, pero con los personajes que día a día llegan a ti, que, bueno, tienen crímenes, hay pasión, hay, bueno, cosas ocultas, conflictos de países? ¿Cómo queda Concha de estas investigaciones? Bueno, la verdad es que cada investigación hay que mirarla de forma única porque nada tiene que ver. Yo creo que en la investigación de cartas de amor es una investigación bonita, agradable, fue como un respiro, ¿no? Como aire fresco para mí. El resto de mis investigaciones, por desgracia, no son investigaciones tan bonitas ni tan agradables, aunque siempre que se está hablando de ciertos crímenes, se está hablando también de pasión, se está hablando de economía, ¿verdad? O sea, se está hablando de todo lo que realmente puede mover un crimen o crímenes en los que están involucradas altas esferas, ¿no? El establishment, o sea, ¿cómo se llega a ello? Por curiosidad siempre. O sea, siempre yo creo que cuando tienes el alma de periodista, llega un momento en el que estiras de un hilo y ves que hay más, y sobre todo yo básicamente me centro en crímenes que han sido cerrados sin tener resultados concluyentes, sobre todo que han sido crímenes con mucha repercusión social, muy mediáticos, o muertes oficialmente denominadas muertes por accidente, pero que no cuadran. O sea, yo lo primero que suelo hacer es leerme los sumarios, leerme los partes forenses, consultar todo lo oficial, porque así es como yo pienso o como yo veo las investigaciones. Siempre se tiene que partir de todo lo oficial. Muchas veces, cuando yo investigo todos los documentos oficiales que tengo, veo que hay cosas que no cuadran con lo que pasa, porque los propios expedientes, ya sea policiales, judiciales o médicos, entre ellos se contradicen. Y ahí, disculpad, es que estoy un poco acatarrada. Ahí es donde yo ya empiezo con mi propia investigación, pero siempre estirando desde la oficialidad, o sea, desde esos documentos oficiales. Y ya hago pues mi propia investigación, que es intentando pues hablar con testigos, si hay de la época, pues genial, si no, me busco investigadores que me puedan a mí dar luz, ¿verdad? Tanta oscuridad como puede haber en esas conclusiones, e intento aportar en mis libros o en mis conclusiones, aportar todos los datos, porque yo pienso que las personas, todos sabemos pensar cuando tenemos todos los documentos delante. Entonces, lo que yo intento hacer es, aunque yo al final de mi opinión, porque es mi trabajo y me siento pues obligada de alguna manera a decir yo también cuál es mi opinión, pero dejando abierto a que cada cual pueda sacar sus propias conclusiones. Eso sí, con los documentos en la mano, no como mera opinión. Y especialmente en estos momentos que hay muchas conspiraciones, como decíamos, ¿no? Muchos conflictos que a veces es preferible que queden ocultos o que se cierren esos casos, pero que no debemos olvidar, como dices tú, que las pruebas están. Y quiero abordar un tema que últimamente se ha, bueno, como vuelto a abrir el caso, que tiene que ver con estos buenos mensajes que está dejando el hijo de la princesa Diana en estas especies de documentales que Netflix ha podido captar muy bien, ¿no? Y que desde mi punto de vista y desde mi humilde análisis tiene que ver con todo este conflicto racial, social, político, y que quizás lleve a conectar con una nueva realidad que es la caída o de lo que se pretende, la caída de las monarquías, este nuevo o la nueva aspiración de este nuevo orden mundial. No sé si es
es el lado por el cual se pretende mostrar, o hay otra cosa que sigue oculta y se necesita sacar a la luz? Bueno, yo creo que estás resumiendo muy bien la actualidad ahora, y creo que en todo lo que has dicho hay miles de respuestas a las diferentes partes que has mencionado, ¿no? Empezando por, bueno, el orden mundial, yo ahí estoy convencido, lógicamente, de que se está yendo hacia un orden mundial que, como nos vayamos dejando y no demos paso a que haya voces realmente que se manifiesten a favor de o sea, de lo que está pasando, de esa versión extraoficial, yo creo que vamos a ir, es bastante caótico lo que está sucediendo en el mundo, y solo tenemos que ver la última cumbre de Davos, que todo iba hacia intentar unir todo hacia esa famosa agenda que yo creo que ya todos conocemos, 2030, ¿no? Empezando por los cambios climáticos y por todo, en lo que, resumidamente, al final la culpa siempre la tenemos nosotros. O sea, todo va a depender de lo que nosotros comamos, vistamos y qué perfume utilicemos. Entonces, pero eso sería cuestión casi de otro programa, porque tendría muchísimo para hablar. En cuanto a lo que estamos hablando de monarquías y el príncipe Harry, yo no creo que realmente quiera que se acabe la monarquía. Lo que yo sí que creo es que es una persona que realmente arrastra un problema muy importante de la infancia, como también lo arrastraba su madre. Yo creo que ellos son dos personas que en la infancia, cada uno por su lado, no se sintieron queridos, y de ahí ya realmente parte un trauma que solo se va agravando con las situaciones que van viviendo después, situaciones diferentes pero con cierto paralelismo, ¿no? Tanto Diana como su hijo Harry. Entonces, las declaraciones que Harry ha hecho, ya no solo en el documental, sino en su libro, que son bastante importantes, la más dura de todos es cuando él dice que no se cree la versión oficial sobre la muerte de su madre, que es algo que yo vengo diciendo desde hace más, bueno, pues 25 años, desde que Diana falleció, y me puse ya a investigar, que no he dejado nunca este caso cerrado, y siempre lo voy actualizando. Los que me conozcan ya saben que es un tema que, aunque yo investigue nuevas cosas, jamás dejo mis temas cerrados del todo. Si no hay una conclusión final, continúo llevándolos al día con nuevas documentaciones que se desclasifican, con nuevas aportaciones que me envían o que yo consigo tener y analizar. Pero en este caso, que Harry, que ha estado en el núcleo de la familia real hasta hace 2 años, ¿no? Que él mismo diga que no, que cuando él viajó a Francia, a París concretamente, solicitó en Scotland Yard el expediente de su madre y se lo dieron, cuando él con personas, bueno, pues como hago yo también, que tengo que consultar muchas veces con forenses, con ingenieros, con personas que me ayuden a interpretar bien los documentos. Parece ser que Harry, con ciertos documentos, porque tampoco se los han dado todos, que pidió consejo para analizarlos y llegó a la conclusión de que eso era un disparate. O sea, realmente, yo llevo diciéndolo hace muchos años, la conclusión sobre la oficialidad de la muerte de la princesa Diana es realmente vergonzosa. O sea, no está llena de incongruencias y de faltas muy graves. Y Harry tuvo acceso a una parte de estas conclusiones, y en el libro dice exactamente lo mismo. En la página 190 y algo de su libro, dice que le pareció una barbaridad. Lo más curioso de todo, y a lo que a mí me alarmó muchísimo, es cuando dijo que él, hablando con su hermano Guillermo, en aquel momento, hace unos años, y llegaron los dos a la determinación de hacer una rueda de prensa para explicar que no estaban de acuerdo con la versión oficial sobre la muerte de su madre, y que iban a solicitar que se reabriera nuevamente el caso, como un caso. O sea, que se abriera realmente las causas, que se esclarecieran las causas reales de la muerte de su madre, y no la pantomima que se había hecho. Y dice Harry textualmente que los que mandan le disuadieron
a él y a su hermano de hacer esto. Yo me quedo con las ganas de saber, y me encantaría que Harry, si me ve, me explicara quiénes son esos que mandan que le disuaden, porque eso no lo comenta, eso no lo dice. Entonces, ¿quién les disuade y por qué les disuaden? Yo mucho me temo que es una parte muy importante del establishment, por supuesto, pero yo creo que tienen que tener también sus nombres y apellidos. Y sí que me ha faltado el saber eso, porque es muy fuerte que a unos hijos que han perdido a una madre realmente no les dejen indagar y no les dejen esa solicitud que ellos querían de que se reabriera el caso, porque es un caso mal cerrado, que tendría que reabrirse, está clarísimo. Y siempre es curioso o dejan en lo incógnito, como dices tú, esos nombres de esos de los que mandan o lo que siempre se habló, ¿no? De los que manejan a los títeres de de estas monarquías o de algunos poderes que se dejan, ¿verdad?, manejar, y que se solapan bajo las estructuras de cambios, como mencionabas, ¿no?, de las cumbres, de los cambios climáticos, de inclusive hasta de estas pandemias que han llegado, de todo esto que se ha creado y a veces hay personas que digan que no o que sí, pero que bueno, que se tiene archivos y se tiene documentación cada vez más, que son poderes y que sería bueno, como dices tú, que tuviesen nombre. Yo supongo, y no sé, como digo, que también Harry quizás tenga miedo. No sé si sientes esa percepción de que le pueda suceder lo mismo que a su mamá. Sí, sí, yo, bueno, en eso estoy convencida. Harry, una de las razones por las que se fue de Gran Bretaña es porque sentía miedo de que ellos, ambos, o sea, él y su mujer, acabasen igual que su madre. Entonces, yo creo que Harry está convencido de que su madre no fue un accidente tal cual. Yo creo que, bueno, mi versión siempre ha sido que fue un accidente intencionado y yo creo que Harry tiene más o menos la misma percepción de que ese accidente fue intencionado. Él no lo dice así, pero no se cree la versión oficial y luego él también habla de corrupción, habla de miedo y habla de muchas cosas y realmente yo estoy convencida de que él está siguiendo de alguna manera está siguiendo caminos de lo que le pudo pasar a su madre. Y su madre, en definitiva, se convirtió en un personaje incómodo para el establishment. O sea, es verdad que cuando hablamos de la princesa Diana tendemos, la reina de corazones, la princesa del pueblo, tenemos una tendencia más romántica, ¿no? De la princesa, de icono de estilo, pero es que la princesa fue muchas cosas más, porque aparte de sus causas humanitarias, en las que se volcó plenamente, existe una parte muy incómoda para el establishment de Diana y es cuando Diana empieza realmente se involucra en la política, porque en cuanto ella viaja a Angola y viaja a Bosnia y consigue, de hecho, fue ya meses después de morir, pero fue por su viaje a estos lugares que consigue que se cambie lo de las minas terrestres y se prohíban, consigue la prohibición de las minas terrestres en estos países. Y ella quería ir a mucho más. O sea, quería ir a mucho más. Diana vio ahí un filón, dijo que podía hacer mucho bien, estaba en contra totalmente del tema de las armas. Ahí ya no estamos hablando de un personaje de corazón, ahí no estamos hablando del icono de moda, ahí estamos hablando de una persona que se está metiendo que está resultando incómoda para una parte muy importante a nivel internacional de la política. Y ahí las cosas empezaron a torcerse mucho más. O sea, Diana empezó a convertirse en un personaje incómodo para el establishment, no solo británico, sino también internacional. Tengo dos preguntas que quiero hacerte y no quiero que se me pasen. La primera es, Concha Calleja, ¿teme por su vida en algún momento cuando investiga o cuando llega a estas demostraciones y a encontrarse con todos esos archivos? Bueno, a ver, cositas siempre pasan, entonces no, tanto como
como temer por la vida, no, lógicamente yo quiero mucho mi vida, tampoco, digamos que tampoco, mm, pero es cierto, te digo, que cuando empiezas a investigar, lo que realmente estás buscando es la verdad de las situaciones, de casos que realmente han sido muy mediáticos, mm, están malinterpretados en millones de sitios, y lo que hago es poner orden, investigarlo bien y poner orden. En ese momento yo solo pienso en eso, solo pienso en dar voz a estas personas que ya no pueden hablar, ¿no? Y que no nos pueden contar realmente lo que pasó. Pues en el caso de Diana, que es el que estamos hablando ahora, Diana se ve envuelta en una carrera, ¿verdad?, de coches en el túnel del Alma, en un itinerario que no era el inicial que se iba a hacer, que se cambia en el último momento. Y lo que muy poca gente sabe es que cuando ellos iban, antes de pasar por el túnel del Alma, ellos iban a salir del túnel y algo o alguien les impide realmente que tomen esa salida. Entonces, eso era una cosa que se ve tan claramente orquestada, que yo en el momento que estoy investigando esas cosas, lo que me da es mucha rabia de que todo eso no se sepa, y de que sobre todo en este caso hayan existido una investigación en Francia, una investigación en Gran Bretaña, una investigación después judicial, y se hayan obviado testimonios directos, se hayan obviado pruebas, se haya al jurado incluso que se les ocultó muchas pruebas de las que existían, y que se hizo a puerta cerrada. Entonces yo todas estas cosas, cuando yo las estoy descubriendo y viendo, lo que a mí me gusta es que se sepa. Entonces muchas veces la investigación más grande la suelo contar en mis libros, otra parte pues en las entrevistas que hago, y otra pues en mi propio videoblog, ¿no? O en mis redes. Y así funciona. Y yo en ese momento pues no pienso no pienso. Es como algo inconsciente, pero, pero consciente en la vez. Pero te ha pasado, porque ha habido casos de periodistas y bueno, y escritores, ¿no? Porque generalmente cuando uno tiene todo ese archivo, lo mejor es volcarlo en la escritura, que en el momento en que están publicando sus libros o dando notas, bueno, tienen algún incidente, como ha pasado en México, Argentina, Chile, en Uruguay también, de periodistas. ¿Te ha pasado eso de decir, bueno, mejor no me quedo tranquila y después lo retomo, o no? Simplemente, bueno, puedes exponer tus temas. Bueno, yo hasta ahora he podido exponer siempre mis temas, cosas que hayan podido no suceder, al final no han sido demasiado importantes. Entonces, siempre he podido exponer mis temas. También es cierto que yo no busco nombres, o sea, yo busco saber lo que ha pasado, porque entiendo que hay una investigación que es el tipo de investigación que yo hago, y luego está las investigaciones ya que tienen que ser realmente policiales, ¿no? Que es la de, y sobre todo judiciales, las que señalan con un dedo. Yo no soy juez, no juzgo a nadie, yo investigo si realmente ha sido o no ha sido un accidente, si ese caso que se ha cerrado se puede volver a abrir. Por ejemplo, ya sea en esto, en la muerte de Michael Jackson, en el hijo de John Fitzgerald Kennedy, en John, aquel que también falleció cuando su avioneta se estrelló, y por supuesto yo no estoy nada de acuerdo tampoco con la versión oficial. Entonces yo lo único que digo es que investigo es con las versiones oficiales, si cuadran o no cuadran, y decir por qué no cuadran, exponer toda la documentación, y a partir de ahí que se reabran los casos y realmente se busquen, si es que hay culpables, que se busquen a los culpables. Pero yo no estoy ni capacitada para señalar a ningún culpable ni decir tú has sido o tú no, simplemente lo que ha pasado. En el caso de Diana, lo he dicho un montón de veces, fue un accidente intencionado, como estoy convencida que fue el de John Kennedy, también fue un accidente intencionado. Y como estoy convencida que en la muerte de Michael Jackson tampoco fue fue el médico que resultó ser condenado, y en fin. Entonces y todo eso además lo suelo decir con pruebas, porque están ahí. Mira, las primeras pruebas que existen, por ejemplo, en Diana, es su propio testimonio, cuando ella deja grabado en una cinta y además por escrito que va a morir, y seguramente va a ser de un accidente de coche, que va a morir asesinada. Cuando el primer novio de Diana muere de un accidente de coche también.
Bueno, Michael Jackson, el mismo día que falleció, recibió una llamada telefónica y bajó las escaleras de su casa y abajo estaba esperándole su hijo, y cuando baja le ven muy alterado y diciendo que le van a matar y que le van a matar. Quiero decir que los mismos que realmente intuyen y que saben que les va a suceder algo y que suelen dejar testimonio son ellos mismos. Ellos mismos. O sea, John no había tenido nunca ningún problema, Kennedy, por ejemplo, no había tenido jamás ningún problema. ¿Cuándo surge el problema? Justo unos días antes de coger esta avioneta, cuando un viaje que le hacía muchísimas veces que lo había hecho, y además, aunque se dijo oficialmente que era un piloto no experimentado, es mentira, o sea, era un piloto experimentado, pero bueno, independientemente de esto, él dijo que iba a postular a las elecciones, y justo pocos días después de decir que él pues quería, estaba con unos proyectos y unas propuestas en las que también se incluía reabrir el caso de la muerte de su padre, le pasa esto. Quiero decir, a mí me llaman la atención, poderosamente la atención, los accidentes, estos accidentes que surgen en personas que resultan incómodas por algún motivo al poder. Y esa es mi especialidad. Por eso te mencionaba que a veces cuando escucho a Harry en sus declaraciones, y te soy sincera, he leído por encima el libro de él, es más profundo, tiene mucho más análisis, que quizás tenga ese miedo. Y a veces es como que estas personas también sirven para que esos poderes, los manejen o que les saquen esa información para saber cómo conectarse con las monarquías, como te decía, con los presidentes, con las compañías. Entonces, a veces pienso, ¿será que esto también es como reutilizable para estos momentos en el que estamos viviendo? Y que tener a un príncipe Harry hablar de todas esas cosas que como siempre se dice, a voz populi se escuchaban, pero que no se fundamentaban. Y que estamos en un momento crítico, por ejemplo, de Estados Unidos, en la cual hay muchos conflictos raciales, migratorios, y que se está como mirando nuevamente qué está pasando en Europa con todas estas separaciones. Yo creo que es sumamente interesante ese mensaje y que, bueno, cuáles son esos poderes, ¿verdad?, que hay. Sí, bueno, hay un establishment, está claro, que interesa simplemente a los que están ahí, a los más privilegiados en este sentido, que es que forman parte de ellos. Y bueno, y yo creo, como dices, que estamos en un momento muy complicado. Mira, yo el mes que viene saco un libro, se llama, bueno, no lo había comentado todavía, pero ya te lo digo, que se llama Contagiados, que es precisamente una investigación de todo lo que ha sucedido, y tiene mucho que ver con todo esto que también estamos hablando. Por supuesto, no tiene nada que ver con la princesa Diana, pero sí con lo que estamos hablando de la pandemia, de las medidas que se tomaron con la pandemia y de todo un entramado y tejemaneje que hay, que a mí realmente me ha dejado ojiplática mientras he estado investigando, y han sido 30 meses muy intensos, y que yo creo que aclara bastantes cosas de las que están pasando, y sobre todo, bueno, yo creo que nos enfrentamos a unos meses complicados, muy complicados, a nivel social, político, enfermedades muchas, porque es que hay que ver el origen de este virus, lo que realmente ha sido, y bueno, pues, cuando quieras, claro volvemos que a hablar sí. en exclusiva. Yo creo de que esto, eso, yo creo que ahí vas. Yo creo que eso es un tema que muchísimo nos interesa, especialmente desde mi punto de vista y muchos que están a mi alrededor también, porque nosotros a veces, o yo quiero decirlo en voz propia, porque no me gusta generalizar y me hago siempre cargo de esto, siento como que es un plan, entonces plandemia o, o para qué endemia. O para quiénes, y que es muy difícil a veces cuando uno lo dice
y lo expresa y cómo se siente atacado y cómo lidiar con todo eso. Lo digo también desde mi forma, como decía, personal, porque coincido con algunas de las cosas que mencionas y uno siente ese ataque, siente no solo el ataque de los amigos, de la familia, de las personas y de los entornos. Y entonces es muy interesante y es muy importante también aclarar y quitar esa venda a las personas de lo que ha sido esta pandemia o plandemia o paraquendemia, porque es lo que nos está llevando a que los modelos que existen actualmente tengan estas fracturas y nos encontremos con otros modelos que a veces no queremos o no estamos preparados y cuando levantamos la voz nos atacan. Así que me encantará escuchar de ese libro y que podamos tener esa conversación. Sí, sí. Además, bueno, yo me imagino que también con mis anteriores libros también he estado en Miami presentándolos, así que yo espero que si este también va para allí, por lo menos nos podamos ver, lo podemos hacer así o lo podemos hacer en persona. En persona me encantaría y que estuvieses aquí con nosotros en un programa súper especial porque es un gusto siempre escuchar todo lo que escribes, lo que investigas. Para mí es de mucho respeto el escritor y el periodista de investigación porque es tanto el amor que lo motiva a esclarecer los hechos que están ocultos, que a veces, como te decía, lo he escuchado de periodistas que temen, pero creo que es como el mensaje y por lo que uno debe de generalmente tener en cuenta que el periodista siempre tiene que decir la verdad, siempre, cueste lo que cueste. Entonces creo que eso es el lema, ¿verdad? El del cual uno debe de estar todo el tiempo pensando. Luchamos un poco con la censura, obviamente, pues un día resulta que tienes que pasar 3 o 4 días antes de poder subir pues a Instagram, por ejemplo, un vídeo, pues porque no hay manera de que el vídeo se suba así por siempre se sube, pero un día determinado pues deja de subirse o de pronto, por ejemplo, a mí me quitaron con miles de seguidores, me quitaron Facebook y estuve intentando durante un mes. Me decían que no sabían que bueno, habría un montón de incidencias y ya me di por vencida, así que ya utilizo Instagram, es lo que más utilizo, y a través de mi página web, yo ya intento decir siempre que si algo no lo encuentran, pues que lo seguiré poniendo en mi web, que es en el único sitio donde no me lo quitan. Y que también los medios de comunicación son digitados por esas personas que no conocemos, que no tienen una cara. Y que, bueno, uno puede subir, y acá nosotros también en el programa cuando mencionamos algunas cosas nos han bloqueado en YouTube o en otras redes, entonces uno siente como esa impotencia, ¿no? De que quiere decir la verdad, pero está limitado, está coartado. Así es, sí, sí, sí. Da rabia, da impotencia y bueno, pues yo al final decidí porque al principio es que me pillaba unos enfados, porque digo, es que no puede ser después de hacer esto y no puede llegar a la audiencia, no puede... Y al final ya dije que bueno, pues prescindí de Facebook, ya nunca más, incluso he recibido llamadas, me da igual, y en Instagram mientras me dejen, y si no, siempre el que realmente quiere seguirme o quiere verlo, pues lo que no se pueda poner en un sitio, pues estará en mi página web y es la única forma de que no, de que no se quite. Pero bueno, de momento en Instagram voy funcionando. Y hay que utilizarlo mientras se pueda, como siempre digo. Quiero preguntarte sobre los guiones de televisión o de películas que has colaborado o que han tomado de tus libros como Cayetana, la Duquesa de Alba y el álbum privado de la Duquesa de Alba. ¿Cómo ha sido llegar a la pantalla chica, grande? ¿Cómo ha sido llegar a la pantalla con tus libros?
Pues eso, mucha ilusión. Primero, fíjate, primero llegué en un documental que me pidieron de uno de mis libros, que era La mujer morena, de Julio Romero de Torres, del famoso pintor Julio Romero de Torres. Entonces yo hice un libro porque la conocí a ella en los últimos años de su vida, y de pronto pues me llamaron de televisión que querían que hiciera un documental, que yo supervisara el guión y que además lo presentara. Y bueno, fue una experiencia maravillosa, pero es que como un año después de los dos libros estos que yo había hecho de Cayetana de Alba, de la Duquesa de Alba, pues quisieron hacer una miniserie en una cadena de televisión, en Telecinco. Y bueno, fue una experiencia maravillosa, la verdad, pues asistir a los rodajes, el guión. Yo nunca he escrito, en este caso, los guiones, los he dirigido, o sea, los he supervisado, y ha sido un trabajo maravilloso, o sea, el darle vida a unos personajes, ¿no? A unos personajes a través de esos guiones, y con mis propias expresiones, claro, porque eran los libros los que se han utilizado para hacer los guiones, se han guionizado. Así que ha sido una cosa maravillosa, y sobre todo asistir a los rodajes y verlo, bueno, ha sido una buena experiencia, la verdad. ¿Tuviste esa oportunidad cuando escribiste en los libros de estar en contacto con Cayetana? Sí, bueno, claro, claro, yo en mis libros, bueno, he estado con Cayetana muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, he estado en Sevilla, en Madrid, eh, y durante mucho tiempo, porque los libros llevaron mucho tiempo de elaboración. Y por ejemplo, en el álbum privado es un libro muy fotográfico también, con fotos maravillosas. Y las fotos, todas las fotos que incluyen, las escogió ella, las escogimos juntas. Empezamos ahí a hacer una selección de fotografías de cientos de miles que tenía ella, y al final escogimos juntas, pero ella fue la que hizo la mayor parte de la criba para hacer. Y sí, también, claro, fue una experiencia muy bonita. Luego ella, bueno, ha ido a la presentación de muchos libros míos, además de los que he escrito de ella, que ahí lógicamente también ha estado, pero luego ha estado en la presentación de muchos, muchos libros míos. Tengo un gran cariño, un gran recuerdo hacia la Duquesa de Alba. Era también, ha sido un personaje único, único, único. Yo me acuerdo cuando hacía cosas controvertidas y yo le preguntaba por qué las hacía, es una frase que me la quedé para mí, porque decía siempre, lo hago porque me sale del pie. Y yo, pues olé. Una mujer que también tuvo que romper con las estructuras. Yo me conecté un poco con la Duquesa de Alba cuando aquí en Estados Unidos comenzó todo ese conflicto de se había casado con alguien más joven que ella, bueno, todas las especulaciones, ¿no? De su herencia. Y me llamaba mucho la atención, ¿no? De cómo lo llevaba tan divertidamente a la situación, pero me imagino que puertas adentro también sería un conflicto como mujer, ¿no? Como todas cuando empezamos a decir hice bien, hice mal, ¿qué pensarán mis hijos? No sé si ella lo manifestaba así como lo sentíamos cuando veíamos la televisión. Hombre, yo en esa época hablé también mucho con ella, porque además yo estaba trabajando para un medio de comunicación, y bueno, pues todo el tema de la herencia, yo, bueno, pues lo llevé bastante, ¿no? A nivel financiero me refiero. Entonces, tenemos que entender que en la aristocracia, la duquesa no deja de ser la aristocracia, que cuando hablamos de esto parece que estemos hablando solo de las monarquías, ¿no? Pero en este caso, pues la duquesa, como parte de esa aristocracia, el núcleo familiar no se vive igual que las familias nuestras. O sea, no tenemos esa relación padre-hijos exactamente igual que lo tienen pues, los miembros de la realeza, o en este caso la Casa de Alba. Normalmente ellos, cuando tienen sus hijos, tienen los cuidadores, que son las nanis, como en este caso llamaban los hijos de Cayetana a sus nanis, igual que Cayetana tuvo a su propia nani, que son los que se hacen cargo de alguna manera de la educación y del cuidado personal de los niños. Entonces, es diferente, es decir, el tema fraternal, ¿no? O sea, la relación fraternal, como nosotros la entendemos,
no existe. O sea, a Cayetana le importaba lo que pensaran sus hijos, hasta cierto punto. Cayetana tenía clarísimo que, como ella decía, hacía lo que le salía del pie. Ella quería vivir sus últimos años de vida con Alfonso X, que era muchísimo más joven que ella, pero que le llenaba de vida y de energía. Ella había tomado esa decisión y lo que no quería es que nadie se interpusiera en esa decisión. O sea, su problema no era tanto la aceptación de sus hijos, como que sus hijos movieran ficha para realmente que hiciesen algo que pudiese impedir esa felicidad de ella y que acabasen esa boda que ella quería. Y los hijos pues tenían un problema, y era que venía a la familia una persona con su madre, que iba a vivir con su madre en una edad muy avanzada, y que fiscalmente iba a tener todos los derechos de un viudo si su madre, que por edad iba a fallecer antes, como así fue, pues obviamente eso tocaba al patrimonio familiar y que cómo se iba a llevar todo eso. Entonces, esa preocupación por parte de los hijos era un tema económico, y la duquesa sabía y tenía clarísimo que la preocupación venía por un tema mucho más económico, que no a ver si le rompen el corazón a mi madre, porque yo creo que eso sabían que no iba a suceder. Y fíjate qué curioso que cómo se conectan estas historias con la duquesa de Alba, que trae a alguien, quizás aunque tenga un título no nobiliario como se le suelen poner, pasa también pasa con Diana, pasa con otros de la monarquía o presidentes, pero bueno, no son tan conocidos, que cuando no están dentro de ese círculo manejable, como que todo se empieza a tambalear. Entonces me parece tan curioso, ¿verdad? Lo mismo le pasó también a la reina, su tío que se había casado con alguien que no era de la realeza, y creo que ahí está el temor, ¿no? De que esas cosas que, bueno, hay que ocultar salgan fuera. Yo lo veo así, como esos entramados. Sí, claro, o sea, siempre que viene, piensa que la monarquía, y vamos a poner como ejemplo la británica, que es la que más estamos hablando hoy, tiene, o sea, está lo que es el núcleo de la familia, y luego lo que es la empresa, ¿no? La empresa, la firma, que ellos mismos llaman. Entonces, ellos viven constantemente preocupados de que, mm, no de que se deshaga o no se deshaga la familia, porque incluso la reina, la recién fallecida Isabel II, pues la relación que tenía con sus hijos era una relación muy, muy distante. Sus hijos tenían que pedir audiencia para hablar con ella. Si ellos se veían para comer un día, no levantaban un teléfono. Te invito a comer, hijo, ¿vienes? O mamá, voy a comer. No, primero era la señora, o sea, no era, o su majestad, no era mamá, por mucho que ellos después públicamente en Netflix se empeñen en decir que se llamaban mam o lo que sea. No era así. Y en segundo lugar eran los secretarios personales, secretario personal de la reina, se iba al secretario personal del príncipe de Gales entonces, y ellos acordaban si se podían ver ese día para comer o no. O sea, el tema familiar queda de una manera, como estoy intentando decir, que no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos, pero lo que ellos realmente luchan, trabajan día a día y necesitan es que la empresa, siga rodando, y de unos pasen a otros y de otros a otros, y sobre todo no haya nada externo, ya sea en la sociedad suya o ya sea una princesa Diana que se va y se mete en no sé qué historia política que les da. Cosas que a ellos no les hagan caer. Ahora mismo, por ejemplo, con el libro de Harry y el documental de Netflix de Harry, lo que se ha conseguido es que la popularidad de la Casa Real Británica caiga. Incluso la de su siguiente heredero, que es el ahora príncipe de Gales, el príncipe Guillermo, caiga como no había pasado nunca, porque el hijo de Diana, bueno, siempre se decía que preferían los británicos que reinara Guillermo que no su padre. Siempre se había dicho en todas las encuestas. Pues ahora ha caído su popularidad en picado, desde que Harry ha dicho pues que tiene muy mal carácter, que puede llegar a ser violento, que le ha acorralado, que se han pegado, que nunca le ha pedido perdón, que es prepotente. En fin, todo está dicho de quién va a ser un futuro rey de Inglaterra. Así que hay mucho, mucho para
conversar, mucha tela por cortar, como decimos por Uruguay. Concha, ha sido un gusto compartir contigo. El tiempo, bueno, pasa volando, tiene alas. Quedan muchos temas pendientes, como decíamos, como para futuras entrevistas y ojalá, deseo con todo mi corazón que pronto estés aquí en Miami presentando este libro en el cual estás trabajando y en otros que sé que llegarán. Agradecerte infinitamente por tu tiempo y por esta conexión que hemos tenido en el día de hoy. Pues muchísimas gracias, Roxana, a ti, a todo tu equipo. Encantada y bueno, y a vuestra disposición siempre. Gracias. Y nosotros nos tenemos que ir. La verdad que quedan, como decíamos, muchísimos temas para abordar, porque es un gusto cuando tenemos a un periodista que, bueno, nos completa y con toda esta información. Nos encontramos el próximo martes a las 8 de la noche en Entre Nos con Roxana por jltradio.com y la retransmisión de Departamento 20 Radio Uruguay. Bye.